Bueno, buenas noches con todos. Le damos la bienvenida de parte de Wens Capacita, Wens Consulting y el equipo de Wimper Narváez Salas. Este es la primera masterclass que vamos a tener. Serán dos masterclass, hoy y el día de mañana. Quien va a dar Tito, ¿cuál es el nombre? Recuérdame, por favor. Eliezer Campos. El día de hoy vamos a iniciar con Wimper Narváez Salas, quien tiene más de 24 años de experiencia. Es CEO de la firma de auditoría Wells Consulting Ganado. Déjalo. A continuación, vamos a darle paso al ingeniero, Don Wimper. Bueno, gracias, Kevin. Muy buenas tardes con todos. Bueno, vamos a trabajar ahora con este tema tan importante que es la evaluación de riesgo, ¿no? Y como preámbulo, podríamos decir que antes, antes de los casos Enro, Parmalat, Adelphia, todos estos casos de fraude, escándalos que hubieron, la auditoría estaba basada en un riesgo de error. Hoy se determinó en base a análisis, a evaluaciones que se hicieron, que muchos de los escándalos que hubieron se debieron a que el enfoque debió haber sido riesgo de fraude y no riesgo de error. Entonces, es muy importante contemplar dentro del proceso de auditoría este elemento, ¿no? Entonces, a raíz del año 2002 que ocurrieron todos estos escándalos, que todos sabemos, que inclusive se eliminó Arthur Anderson, salió del mercado, fue suspendida, eliminada, y hubieron hasta socios que perdieron hasta su vida, se suicidaron a raíz de este tipo de escándalos que hubieron por el caso Enro. Entonces el enfoque cambió. Hoy en día es riesgo de fraude, antes era riesgo de error. Entonces, bueno, con eso empezamos. Un poco, bueno, ahí está mi currículum, mi experiencia, hay algunos creo que sí me conocen. Bueno, soy actualmente el socio propietario de Wens Consulting and Auditing y trabajé durante 24 años en Deloitte Touch, donde me retiré de Senior Manager. De ahí he tenido la oportunidad de dictar clases en las diferentes universidades de Guayaquil y bueno, hoy en día principalmente en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Ahí tengo algunos de mis libros publicados. Uno de los más importantes ha sido Hallazgos de Auditoría, con dos volúmenes. El uno explicando el proceso de auditar e informar y el otro el desarrollo de 100 casos prácticos de la vida real. Luego también tengo estos libros últimamente, Finanzas con Excel con 300 ejercicios resueltos, incluyendo las hojas de cálculo, proyectos también con Excel. Últimamente también búsqueda de objetivos con Excel con 200 ejercicios resueltos, porque para mí la mejor forma de aprender es el ejercicio. Y el último que ya hemos sacado, que es análisis de sensibilidad con Excel, con 150 ejercicios resueltos. Ahí tienen las redes sociales donde me pueden encontrar, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y también mi página web wimpernarváez.com. Bueno, con eso podemos empezar. La evaluación de riesgo se sustenta principalmente en la NIA 315, que trata sobre la identificación y valoración de riesgos de incorrección material. Nos establece que el auditor debe identificar y valorar esos riesgos, enfocándose en el fraude o error, tanto a nivel de estado financiero como a nivel de las afirmaciones clave de los estados financieros, de las cuales vamos a tratar ahora, ¿no? Que hay 6 afirmaciones claves o declaraciones juramentadas que yo digo que indican los estados financieros. Y bueno, vamos como introducción, lo que yo digo, la vida, todo es riesgo, todo es riesgo. Riesgo de que nos roben, riesgo de que perdamos un cliente, riesgo de que perdamos un trabajo, riesgo de que salgamos a la calle y nos atropelle un carro. O sea, el riesgo es así. Y nosotros es muy importante que vivamos pensando siempre en la evaluación de riesgos, ¿no? En nuestras casas también. Si no tenemos las seguridades, de pronto estamos expuestos al riesgo de que nos roben. Entonces, todos debemos estar pensando en riesgo y de esa manera minimizamos su impacto o eliminamos la posibilidad de que esto ocurra.
En las empresas, yo digo, debería haber un comité de riesgo. Esa es una recomendación que yo las hago, ¿no? Debe haber un comité de riesgo, un programa de administración de riesgo, documentado, con políticas. Entonces lo vamos a ver durante el transcurso de esta webinar sobre evaluación de riesgo. Entonces, uno de los riesgos, podemos empezar o deberíamos empezar por el riesgo del negocio. Entonces ahí tenemos riesgos que se llaman estratégicos, que puede ser la entrada de nuevos competidores, es un riesgo. ¿Qué vamos a hacer si entra un nuevo competidor? ¿Qué va a hacer Swing and Coffee si está entrando Starbucks? Ese es un riesgo ante el cual tenemos que responder. Para eso vamos a tener el comité de riesgo y los programas de administración de riesgo. Pérdida de competitividad. Nuestro producto está saliendo del mercado. Están cambiando los gustos y preferencias de los consumidores. Entonces estoy perdiendo competitividad. Obsolescencia del modelo de negocio también. Mi modelo de negocio ya no es, de pronto estoy definiendo mal mi cliente y han cambiado el esquema. Tengo que cambiar el modelo de negocio. ¿Ok? Entonces eso es un riesgo. Expansión inadecuada. Me estoy expandiendo inadecuadamente. Estoy yéndome a zonas en donde no hay mercado. Decisiones estratégicas equivocadas. Entonces ahí tenemos. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Incumplimiento del plan estratégico de negocio. Pérdida de participación de mercado, lógicamente, con todos estos elementos. Va a reducir la rentabilidad y deterioro de la posición competitiva. Voy a caer en mi participación de mercado. Luego tenemos riesgos operativos. Fallas de producción puede ser, errores humanos que se están dando, procesos deficientes que estamos teniendo en el manejo de la maquinaria, alta dependencia de personal clave. Todo esto puede ser una consecuencia, interrupciones e ineficiencia. Paralización de una línea de producción por falla mecánica, eso es un riesgo. Esta genera también interrupción de las operaciones. Dependencia excesiva de un empleado clave, también pérdida de conocimiento y de continuidad, ¿no? Dependemos de una persona. Errores recurrentes en despacho de productos, reclamos y pérdida de clientes. Falta de procedimientos documentados. Los procesos de pronto son inconsistentes y la gente actúa y trabaja a su libre albedrío. Alta rotación de personal, no nos damos cuenta, pero eso está afectando nuestras ventas. Estamos perdiendo productividad. Ahí tenemos algunos otros ejemplos. Riesgo de infraestructura, incendios, inundaciones, fallas eléctricas, deterioro de instalaciones. Entonces, ¿eso qué va a llevar como efecto? Una interrupción de operaciones, ausencia de generadores de emergencia, imposibilidad de operar ante cortes, de reaccionar ante cortes de energía, ¿no? Y pérdida de ventas, pues, de producción. Capacidad insuficiente de bodega también. Vamos a tener problemas logísticos, no vamos a poder entregar el producto a tiempo. Y eso se va a traducir en ventas. Instalación sin mantenimiento preventivo, riesgo de interrupciones también. Falta de mantenimiento, eso también. Hay empresas que no tienen programas de mantenimiento de sus activos fijos. Entonces, el activo fijo estaba diseñado para que dure 10 años y ya al quinto año ya está deteriorado. Entonces, programas de mantenimiento de las maquinarias, los equipos es muy importante. Ese es un riesgo. Entonces, riesgo tecnológico y cibernético, lo que estamos viviendo hoy en día, la caída de un ERP, de un ransomware, que es un tipo de software malicioso que utilizan principalmente los ciberdelincuentes para bloquear, cifrar o impedir el acceso a los sistemas. O sea, ¿qué estamos haciendo en esa parte? ¿Cómo estamos respondiendo a este riesgo inminente que está ocurriendo y que lo estamos viviendo, lo estamos viendo? Ahí tenemos ejemplos como Banco Pichincha, ¿no? El hackeo y todo eso. Entonces, ¿cómo estamos nuestra empresa respondiendo ante esos riesgos? Para eso está el comité de riesgo, para eso está el programa de administración de riesgo. Pérdida de datos, acceso no autorizado, vamos a tener interrupción o pérdida de información. El ataque estos ransomware, de estos ciberdelincuentes, falta de respaldo de información, pérdida potencial de datos. A veces no tenemos políticas de respaldo de la información
Y ahí tenemos sorpresa, ahí tenemos un riesgo, que se nos pierda toda la información. Accesos informáticos incompatibles con las funciones. También riesgo, las claves de acceso que estamos dando. Eso hace que alguien entre sin autorización, con perfiles no autorizados. Lo que se llama pitching a empleados también es un tipo de fraude o ataque cibernético mediante el cual un delincuente se hace pasar por una persona confiable para engañar a la víctima y obtener información confidencial. ¿Ya? Entonces, eso genera como consecuencia un acceso no autorizado. Riesgo de seguridad física, acceso no controlado a instalaciones, robos, sabotaje o interrupciones. En definitiva, yo no me estoy enfocando solamente en la auditoría financiera, es a la auditoría en general, auditoría interna, auditoría de gestión, auditoría de operaciones. El auditor, como saben ustedes, tiene que ser completo, multidisciplinario y tiene que dominar y controlar todo lo que está pasando en la empresa. Riesgo de recursos humanos, rotación de personal, falta de capacitación del personal, es otro riesgo. Dependencia hacia un personal clave. Entonces vamos a tener como consecuencia pérdida de productividad, pérdida de conocimiento, se nos van a ir el conocimiento, o la gente no, tenemos gente preparada, pero no les hemos dado también la capacitación y entrenamiento. Generación de errores operativos, riesgos legales y regulatorios, incumplimientos legales, cambios regulatorios, falta de permisos y litigio que va a tener como consecuencia sanciones o restricciones. Y ahí tenemos riesgos reputacionales, reclamos, problemas de calidad y publicidad negativa, que va a dar como consecuencia pérdida de confianza, la reputación, la imagen ante nuestros clientes. Entonces, miren todos esos riesgos, riesgos de continuidad del negocio. ¿Qué tiene la compañía? Tiene un plan estratégico de continuidad del negocio contra desastres, contra interrupciones logísticas y dependencia de proveedores. Dependo de uno o dos proveedores. ¿Qué pasa si el proveedor ya no me vende? Ese es un riesgo. O tengo un solo cliente. Entonces, incapacidad temporal o permanente para operar. Ausencia de un plan de continuidad del negocio. Recuperación lenta. No voy a poder reaccionar ante una emergencia. Riesgos regulatorios, cambios regulatorios que obligan a modificar procesos, necesidad de adaptación es la consecuencia. En la parte ambiental también, contaminación, eventos climáticos y restricciones ambientales. Y este también me gusta mucho, riesgos relacionados con proveedores, dependencia de un único proveedor crítico también. O también la posibilidad de que, por ejemplo, el proveedor se convierta en nuestra competencia. Al ver que nos está yendo bien, él dice, ¿para qué le vendo a este cliente? Ahora yo voy a poner mi negocio en Ecuador y compite y nos puede dejar fuera del mercado. Entonces, este también es un riesgo. Riesgo logístico, ahí está, cierre temporal de una vía o puerto, también, ¿qué puede pasar con eso? No tengo el puerto, no pueden llegar mis productos a ese mercado. Voy a tener un retraso o imposibilidad del abastecimiento hacia el cliente en el despacho de mis productos. Los riesgos de fraude y conducta, también corrupción, conflicto de intereses, fraude interno y colusión. Ahí está, pérdidas económicas, bueno, y ahí tenemos riesgo de gobernanza, concentración de poder, en riesgo financiero, riesgo de liquidez, crédito, tasas de interés, tipos de cambio, que van a dar como consecuencia pérdidas económicas o incapacidad de pago. Y ahí tenemos los riesgos financieros, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, riesgo de liquidez, la empresa puede no disponer de efectivo suficiente para cumplir sus obligaciones al vencimiento. Un riesgo de crédito, vamos a tener clientes u contrapartes que pueden incumplir sus obligaciones, los clientes no nos van a poder pagar. Riesgo de mercado, pérdidas de cambio, tipos de cambio, incremento en las tasas de interés, pérdida de materia prima, luego también riesgo de concentración, dependencia excesiva a pocos clientes, uno o dos o tres clientes, que dependemos también de proveedores, riesgo de refinanciamiento también, no, no, no somos sujetos de crédito de pronto o los números no nos dan y hay una imposibilidad de renovar las obligaciones financieras. Y así tenemos riesgo de estructura financiera, riesgo de incumplimiento de los compromisos
con los, con los acreedores, riesgo de la contraparte, que un banco no nos genere crédito, riesgo de flujo efectivo, y ahí ustedes tienen. Entonces, y desde ahí baja todo, ¿no? Del riesgo que se llama empresarial o de negocio, esto nos puede afectar materialmente a los estados financieros. ¿En cuanto a qué? A que una cuenta en los estados financieros esté con una incorrección material, con un error, ante lo cual el auditor, ¿qué debe hacer? Por ejemplo, evaluar el riesgo financiero. Vamos a ver que ese riesgo del negocio o esa pérdida de competitividad va a generar que de pronto haya un riesgo significativo en la morosidad del cliente. La consecuencia empresarial, problemas de liquidez y recuperación de cartera, cuentas por cobrar sobrevaluadas. O sea, hay provisiones o pérdidas crediticias esperadas que no están registradas o no están estimadas. La afirmación clave va a ser la evaluación. El riesgo de auditoría, pérdidas de crediticias esperadas insuficientes o provisión para cuentas incobrables, como se llama. Respuesta, analizar antigüedad, cobros posteriores, capacidad de pago, información prospectiva y metodología de deterioro. En el riesgo operativo, asimismo, paralización prolongada de una planta, vamos a tener una reducción de la capacidad productiva, vamos a tener como efecto contable deterioro de activos, vamos a tener como el efecto de una afirmación clave de la evaluación. En riesgo de auditoría, activos registrados por encima de su importe recuperable. Vamos a tener que, como respuesta de auditoría, evaluar los indicadores de deterioro y allí tenemos algunos elementos. Entonces, ahí tenemos una introducción a lo que es el riesgo, riesgo de todo tipo. Ahí tienen una lista de los riesgos ante los cuales nos podemos encontrar en una empresa, ¿no? Y principalmente que tiene que ver con el riesgo empresarial o riesgo del negocio, que aterriza en las cifras, en los estados financieros. Al final tiene ese efecto. Bueno, y ahí tenemos riesgo remoto, posible o probable. Y luego tenemos tipos de riesgo como inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Entonces, es importante que al momento de que estemos realizando la evaluación de riesgo, consideremos que hay estos tres riesgos. Riesgo inherente. Es un riesgo que va a estar presente durante toda la auditoría y es la susceptibilidad natural de que una transacción, un saldo contable o revelación pueda contener una incorrección material, un error significativo. Debido a la naturaleza de la transacción, a la complejidad, a la incertidumbre, al grado de juicio que yo necesito utilizar ante una determinada transacción especial, antes de considerar cualquier control interno. Entonces, ahí tenemos un riesgo inherente en las estimaciones contables, la provisión para jubilación y desahucio. No tengo todos los elementos. Ahí puede haber un riesgo de que esa provisión esté sobrevaluada o subvaluada, porque requiere una complejidad, una incertidumbre, un grado de juicio, en la cual me sustento principalmente en el actuario. Normalmente, a pesar de que existe el actuario, nosotros no debemos dejarnos llevar porque el actuario presentó su estudio actuarial y dijo tanto. Normalmente, ese estudio actuarial debería ser auditado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo están haciendo así? ¿O ustedes están respetando lo que dice el actuario? ¿Qué me dice Ángel? Michelle. ¿Ustedes respetan al actuario lo que dice en su estudio actuarial o hacen una auditoría, una revisión al estudio actuarial? Buenas ¿Cuál es la noches, Wilson. tendencia? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Sí, Ángel? Buenas noches. ¿cómo está? Un gusto desde el Colegio Mercantil, que lo conozco.
A mi hermano también. Bueno, sí, exactamente. El estudio actuarial, por lo general, no lo están tomando en cuenta desde el inicio de las actividades que realizan todos los empleados, ¿no? Pero sí, ese es inminente tomarlo en cuenta. Yo le digo porque también hago las veces de auditor, pero más me dedico en lo que es prevención del lavado de activos. Ah, Y el ya, tema también, claro, todo el mundo dice, y perdone que le diga esto, es que todo el mundo dice lavado de activos solamente es cumplimiento. No, nosotros revisamos la contabilidad porque tenemos que armar el rezo. Y en el resto nos dan todo lo que es la operación y las transacciones. Eso sí lo así dice es. la norma. Entonces muchas personas revisamos muy leve, obviamente no los estados financieros, sino las partes de los mayores y todo, pero sí, lo que usted dice es necesario hacerlo, le cuento. Evita un Claro. riesgo muy grande. Eso es lo que tenía que decirlo y saludarlo a la vez. Muy amable, gracias, Ángel. Ahora, el riesgo inherente es el que siempre está presente, como digo. O sea, yo estoy seguro que usted contrata para que haga el estudio actuarial a logaritmo y actuaria, y los dos van a tener diferentes valores, porque hay una estimación contable. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A logaritmo o actuaria? Pero aparte de, tenemos que nosotros auditar ese estudio actuarial, ¿sí? Entonces, no dejarnos Pero, llevar porque el especialista lo hace. ¿Sí está Wimper, claro? buenas noches con todo, buenas noches con todo. Sí. Wimper, yo no soy experto matemático, entonces ahí o hasta qué punto puedo auditarlo, porque definitivamente el cálculo Sí, matemático no es mi especialidad. así es. No voy a hacer los cálculos, pero hasta qué punto o en qué debo Sí, enfocar para decir que he auditado su informe? sí. El tema es que ahí yo tengo que, bueno, tomarle la lección, analizar cómo llegaron a esos valores. Pero, o sea, normalmente deberíamos auditar. Y hoy en día las Big Four, o sea, las cuatro grandes, tienen un departamento que realiza eso. O sea, tienen Mm. profesionales del área. Es un departamento que audita, revisa esos temas. Quizás en las otras firmas no tenemos esa infraestructura y lo que tenemos que hacer es revisar los cálculos, o sea, analizarnos, porque y hacer un análisis comparativo, como una revisión analítica, ¿no? Este señor que gana $2.000 y tiene 15 años en la compañía, la provisión para jubilación está, por decirle, en $20.000. Y el de acá gana menos y tiene 18 años, por ejemplo, la provisión es mayor. Entonces puede ser la edad del individuo que esté. Entonces nosotros tendríamos que cuestionar ese estudio actuarial y tomarle la lección al actuario, ¿no? ¿Por qué esas diferencias entre un individuo y otro? Entonces, ver la consistencia, evaluar la provisión para cada individuo que está incluido dentro del estudio actuarial, haciendo análisis comparativo, ¿no? Evaluando eso. Esa es pero hay que revisarlo, hay que analizarlo, ¿sí? Entonces, pero ojo con eso. Entonces, eso es una estimación contable. Entonces, hay un riesgo inherente de que la provisión esté sobrevaluada. Generalmente está sobrevaluada. Porque cuando se retira el funcionario, vemos que hay un ingreso, ¿no? Que la provisión excede el valor provisionado. O sea, perdón, disminuye. O sea, la provisión al momento en que se liquida, por decirle, le da $15.000 y el estudio actuarial dice 20.000. Hemos venido provisionando y el valor total es 20.000. Pero luego se hace la liquidación patronal y el valor es 15.000. Entonces, ahí tenemos un valor provisionado en exceso, pero es una estimación. Entonces, ahí tenemos un riesgo inherente, un riesgo que está presente, de que como tenemos que hacer estimaciones
y tenemos que soportarlo con profesionales externos, tenemos el riesgo de que no detectemos o que esa provisión, por ejemplo, esté sobrevaluada. El tema también de deterioro de activos también es otra estimación. Entonces, y Mm. algunas otras provisiones que requieren un alto juicio, como la jubilación patronal, ¿no? Y el desahucio. Entonces, ahí tenemos el tema del riesgo inherente, ¿no? La valoración de los activos biológicos, por ejemplo. También ahí puede ser que haya alguna estimación exagerada, o la valoración de los terrenos, ¿no? Que también la realizan los peritos evaluadores. Entonces, todo eso es importante. Inventarios, productos tecnológicos con alta obsolescencia también, que nos van a afectar en la estimación del valor neto realizable. Entonces, que tenemos el riesgo de que ese valor no sea exacto. Por eso digo que la contabilidad y la auditoría, yo digo, no son una ciencia, son un arte. Hay subjetividad. Entonces, el auditor tiene que utilizar, y el contador también, en este caso, tiene que también utilizar su mejor sentido común. Ingresos, contratos complejos que dificultan determinar cuándo reconocer el ingreso. Entonces, eso también, yo me he topado con muchos casos de esos, donde el contrato establece unas ciertas cláusulas complejas, ¿no? Que va a estar dado en función al grado de avance, en función al porcentaje de costos y gastos. Ahí tenemos un riesgo inherente de que puedan haber alguna sobreestimación o subestimación de esos valores. Riesgo de control es la posibilidad de que los controles internos no prevengan o identifican errores, o riesgo de que una incorrección material no sea prevenida o detectada y corregida oportunamente por los controles que ha implementado la entidad. Ahí tenemos riesgo de control, como ejemplo, ¿no? Que las conciliaciones bancarias no sean revisadas. Ese es un riesgo de control. Que no se incluyan partidas conciliatorias, que no revisemos bien si esas partidas conciliatorias son reales, si están bien detallados y bien cuantificados los cheques girados y no cobrados, que todo cuadre, bueno, que haya esa conciliación entre el saldo según estado de cuenta bancario y el saldo según libro. En compra, una misma persona solicita, aprueba y registra compra, o sea, que haya una inadecuada segregación de funciones que puede hacer que alguien pueda estar habilitado para cometer una irregularidad. Por eso en la segregación de funciones debemos considerar que la persona que tiene acceso al registro contable no debe tener acceso al activo. ¿Sí? Si la persona contabiliza, registra y aprueba y luego paga, bingo, está habilitada para cometer una irregularidad. Entonces ahí tenemos ese riesgo de control, que no haya una adecuada segregación de funciones. Inventario, diferencias físicas no investigadas. También que haya diferencias en cada inventario físico y no se ajuste o no se investigue también las causas de esa diferencia. En cartera, provisiones para incobrabilidad sin revisión o aprobación. Entonces, tiene que periódicamente evaluarse las pérdidas por deterioro o la provisión. Y luego tenemos los riesgos de detección. Los procedimientos de auditoría son insuficientes para descubrir errores o irregularidades. Entonces, ahí tenemos como ejemplo el muestreo estadístico que nosotros realizamos. Por ejemplo, yo puedo seleccionar una muestra, pero esa muestra es insuficiente. Apenas en base al muestreo determiné, quizás seleccioné el 10%, el 100% de las partidas. Entonces tengo un riesgo y a pesar de que no encontré errores en ese 10%, no tengo una seguridad total de que el 90% no contenga errores. Entonces tengo un riesgo de detección, de imposibilidad de poder detectar los riesgos en ese 90% de población restante. Cartera, no confirmar saldos significativos ni revisar cobros posteriores, también es un riesgo de detección. No asistir al conteo físico del inventario es un riesgo de detección.
En ingresos, no realizar pruebas de corte al cierre del año. Yo digo, como siempre les digo, la prueba de venta no sirve seleccionar las facturas que están en el anexo transaccional, porque voy a probar lo que está registrado y la idea es, cuando pruebo ingresos, es probar aquello que no está registrado. Entonces, no realizar la prueba de corte, ahí hay un riesgo de detección, de que hayan ventas que no estén registradas. O sea, insuficiencia en el registro de las ventas. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, en una empresa comercializadora de productos tecnológicos. O sea, ahí yo debo de considerar algo que se llama el riesgo de la industria. Y ahí tengo un riesgo inherente. Entonces, un riesgo que va a estar presente. Aquí está un ejemplo claro. ¿Cuál es el riesgo inherente en una empresa que produce o que comercializa productos tecnológicos? Computron, por ejemplo, ¿no? Novatec, ¿no? Novatec creo que el riesgo inherente, los inventarios tienen una alta susceptibilidad a obsolescencia debido a la tecnología, la innovación, a los cambios tecnológicos. Entonces, ahí voy a tener un riesgo inherente de que tenga computadores de i3, por ejemplo, ya estamos en i7. O sea, no están avanzados, no están avanzados en tecnología. Riesgo de control. La empresa no realiza análisis periódico de inventario de lenta rotación ni revisa el BNR. Generalmente las empresas, el valor neto realizable, a veces yo observo que lo hacen al final del año. Entonces, no realizan evaluaciones periódicas y eso es un riesgo de control que va a tener repercusiones en los estados financieros, en la cuenta de inventario. Riesgo de detección. El auditor selecciona únicamente productos de alta rotación y no los inventarios antiguos o de lenta rotación. O sea, se enfoca y deja a un lado los de lenta rotación. Entonces tenemos un riesgo de que haya una pérdida ahí de inventario, ¿no? De principalmente esos inventarios antiguos de lenta rotación. Entonces, como resultado, inventarios podrían encontrarse sobrevaluados y la incorrección material no sería detectada, ¿no? Entonces, ahí tenemos en cuentas por cobrar clientes con dificultades financieras, es un riesgo inherente. En un banco, en una cooperativa, el riesgo inherente es que haya clientes con dificultades significativas, financieras significativas y por lo tanto incobrabilidad de cartera. O sea, pérdidas por deterioro o provisión para cuentas incobrables. Riesgo de control, la empresa no revisa periódicamente la antigüedad de cartera, un elemento clave. Ahí hay un comentario, ¿no? Un hallazgo. La empresa debería revisar la antigüedad de cartera. Y riesgo de detección, el auditor no revisa cobros posteriores, ni evidencia suficiente, ni realiza un papel de trabajo, una evaluación con la evidencia suficiente sobre la recuperabilidad de la cartera. Posible consecuencia, cuentas por cobrar sobrevaluadas. Y aquí viene algo interesante que está dentro de la evaluación de riesgo, que son las afirmaciones clave. Los estados financieros aseveran, son una declaración juramentada que incluye estas 6 afirmaciones que son importantes: integridad, existencia, propiedad, exactitud, evaluación y presentación. Integridad, que los estados financieros son íntegros, que todo ha sido registrado, que nada se ha quedado por fuera. Por eso el contador permanentemente está diciendo, a ver, vamos a cerrarlo, páseme toda la información, cuida que todo sea capturado. Esa es integridad. Existencia, que las partidas que están contenidas en los estados financieros existan, que los inventarios, que los activos fijos existan. Y no solamente que existan, que sean de propiedad de la compañía, que la compañía tenga la factura o el título de propiedad de esos bienes. Eso es propiedad. Exactitud, que esté registrado por el importe adecuado, el importe exacto. Luego, el riesgo, la aseveración de evaluación, que estén adecuadamente evaluados los activos y pasivos. En el reconocimiento posterior principalmente, ¿no? Que esté aplicada la NIC 2, por ejemplo, que el inventario sea registrado al costo o valor neto realizable el menor. Entonces ahí estamos protegiendo esa afirmación clave, evaluación. Presentación, que estén adecuadamente presentados, ¿no?
como activo corriente o activo no corriente, pasivo corriente, obligación a largo plazo, vencimiento, porción corriente, etcétera. Entonces, como consecuencia de las afirmaciones clave, lo que aseveran los estados financieros, nacen los errores que responden. Digamos que las afirmaciones clave son contabilidad, los errores son auditoría. Entonces, un error en auditoría es integridad. Como en contabilidad, yo procuro capturar todo y que nada se quede por fuera, mi error es integridad como auditor. Y un error de integridad quiere decir que me puede llevar a que haya también un error de corte por un corte anticipado. Cuando la compañía me dice, vamos a cerrar los estados financieros el 24 de diciembre, por ejemplo, hay un corte anticipado. Quiere decir que está dejando por fuera las transacciones del 25 al 31. Entonces, esos estados financieros no serían íntegros. Le faltarían 6 días de registro de ventas, por ejemplo. Validez, que las transacciones registradas sean válidas, existan, cumplo con la afirmación clave de existencia. Entonces ahí viene un corte tardío también, cuando la empresa dice, yo voy a cerrar los estados financieros el 5 de enero. Entonces, estoy ingresando transacciones de meses posteriores, del año siguiente, de 5 días posteriores, como ventas del año. Esas ventas no son válidas, no existen, no son reales. Y ahí mismo también la validez, ¿no? Está dada por la propiedad. Si también yo tengo un gasto y ese gasto no tiene el soporte, no tiene la propiedad, por lo tanto no es válido. O no tiene la factura, no tiene la documentación soporte, no hay una veracidad sobre la propiedad de ese gasto. El registro tiene que ver con el importe, que el importe sea exacto. Luego tenemos la evaluación también y la presentación. Entonces tenemos errores potenciales que se llama integridad, validez, registro, corte, evaluación, presentación. La integridad, transacciones no registradas. Validez, transacciones registradas pero que no existen o no son válidas. Corte, transacciones registradas en periodo equivocado. Registro, transacciones registradas en periodo inexacto. Y la evaluación, activos o pasivos incorrectamente evaluados. Saldos de cuenta presentados en forma errónea. A ver, vamos con este ejercicio. Pues a mí me gusta el ejercicio. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver. Ingreso registrado, efectivo no recibido. ¿Cuál creen que sería el tipo de error? Sabiendo que tenemos 6 tipos de errores, ¿no? Integridad, validez, corte, registro, evaluación y presentación. ¿Cuál creen que sería aquí? Ingreso registrado, efectivo no recibido. Entonces yo estoy evaluando el riesgo y me he encontrado en el área de caja y banco este tipo de situación o este riesgo. Ingresos que están registrados, pero el efectivo no está recibido. Existencia. Claro. ¿Y existencia cómo se llama? Existencia es contabilidad. En auditoría, ¿cómo se llama ese riesgo? Esa afirmación. Aquí está, Validez y corte, ¿no? validez. Entonces, el error es validez, el tipo de error es validez. Como auditor digo, el error, tengo que identificar como auditor ante qué tipo de error estoy. Ya he identificado el riesgo, ahora, ¿qué tipo de error? ¿Cuál sería la respuesta de auditoría? ¿Cuál sería la mejor respuesta? Un arqueo. Excelente, el arqueo. El arqueo, como auditor yo tengo, yo digo, 3 caminos. A ver, tengo las pruebas sustantivas se dividen en pruebas de transacciones y saldos y procedimientos analíticos sustantivos. Entonces en este caso, ten- debería ser una prueba de saldo.
Entonces, ¿qué debería hacer? Un arqueo de efectivo. Ahora, ojo, que cuando yo estoy respondiendo ante este riesgo con un procedimiento de auditoría, siempre debo buscar eficiencia y efectividad. Entonces, yo puedo de pronto pensar en otros procedimientos, pero de pronto ese procedimiento me va a llevar mucho tiempo o va a ser inefectivo. Entonces, ojo con este tema. La auditoría es de pensar, pensar y pensar y planear. Mucho tiempo de planeación estratégica. Sí. O sea, no debo lanzarme precipitadamente a aplicar el procedimiento de auditoría. Tengo que pensar cuál sería el mejor procedimiento para encontrar el error o fraude, principalmente el fraude. Entonces, aquí, ¿por qué me voy al arqueo? Porque rápidamente voy a encontrar. Alguien diría, pero mejor reviso las conciliaciones bancarias. Quizás lo detecte, pero quizás después de una semana. La idea es ya. Entonces, ¿qué hago? Arqueo de efectivo, ese es el mejor. Entonces, a ver, pido los comprobantes y deme el efectivo. ¿Dónde está el efectivo? El total de los ingresos a caja debe ser lo que esté en efectivo. Si hay diferencia, tienen que explicarme, o sea, ¿por qué? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué hizo con ese dinero? ¿Qué pasó? Muy bien, Ángel, excelente. Efectivo recibido, depositado y registrado en el periodo siguiente. Nuevamente, integridad, validez, corte, registro, evaluación y presentación. Eso es clave. Yo digo que en la auditoría moderna o en la auditoría realmente debemos de manejar. Debemos contemplar en nuestro proceso de evaluación de riesgo y respuesta a auditoría. Esta es la clave, yo digo, en auditoría. Y nuevamente, planeación estratégica, debemos basarnos en las prioridades. Primero debemos responder ante los riesgos. Después hacemos la otra auditoría, yo digo. Primero el riesgo. Respondemos primero ante los riesgos. Sí. Porque tenemos que aplicar otros procedimientos. O sea, eh, aunque no encontremos riesgo, ¿no? Hay que completar la auditoría. Pero primero tengo que irme. Por ejemplo, si voy a auditar de Prati, yo tengo que planear la auditoría. ¿Y qué digo? El riesgo para mí, ¿cuál es? La incobrabilidad de cartera. Pero de Prati tiene efectivo y equivalente a efectivo, tiene inventario, tiene activos fijos, ¿no? Tiene pasivos, pero la prioridad uno es la cartera. De Prati el modelo de negocio es un banco. Y entonces, ¿qué es lo que me interesa en De Prati? Aparte de la cartera. Dentro de la cartera, ¿qué me interesa? La recuperación. La recuperación, la calidad de la cartera. Entonces, confirmación de saldo, tengo que aplicarlo porque me lo exige, porque tengo que hacerlo como parte de la auditoría, pero no es mi prioridad uno, sí, y lo voy a hacer bajo un nivel básico de pruebas, o sea, lo voy a hacer una cantidad razonable, confiando en el control interno, sí, pero mis misiles, toda mi artillería pesada la tengo que dirigir principalmente a la evaluación de cartera, porque de Claro. práctica debe tener problemas. Yo creo que menores, porque ellos sí manejan duro la cobranza, pero en estos negocios siempre va a haber incobrable. O sea, la pérdida por deterioro, o sea, Incluso las confirmaciones serían media complicadas, porque imagínense confirmar personas naturales, a veces ni le responden. sí, tendría sí, pero igual, bueno, ahí tendría que irme a los procedimientos alternos, ¿no? Y un poco a ver el control interno que ellos aplican, ¿no? Porque ellos llaman por teléfono que da miedo a los clientes, ellos Sí, persiguen al sí, deudor. Entonces, los controles sí son buenos,
Porque, ojo, la auditoría descansa en una estrategia de confianza del control interno. Esa es la clave. Entonces, mi percepción, por eso se llama el ambiente de control, mi percepción es que De Prati tiene buenos controles. Desde que entro a local me doy cuenta. Por eso se llama ambiente de control. Yo digo el ambiente que es el perfume. Uno se da cuenta ingresando nada más. Y bueno, viendo los controles, pues, o sea, por ejemplo, tienen sistemas automatizados, te capturan la venta. No hay, ya ahorita no tienen una caja registradora, sino vía celular, facturan eh, y automáticamente le van diciendo a uno cuánto es el saldo que debe. O sea, tiene un control interesante, sistematizado. Entonces eso es una estrategia, o sea, da confianza en cuanto al control interno. Entonces, efectivo registrado, recibido, depositado y registrado en el periodo siguiente, ¿qué sería? Corte de integridad, pues sería, ¿no? Corte. Integridad. Y corte e integridad, claro. Integridad, porque en el año siguiente no está registrado. Esa transacción no está registrada en diciembre, está registrada en un periodo posterior. Entonces, integridad, corte y también sería una prueba de saldos, ¿no? Un arqueo de efectivo sería de hacerlo. Pagos efectuados por bienes o servicios no recibidos. Como que también es existencia, ¿no? Porque no existió Claro, no claro, existe el servicio, pues, ¿no? claro. ¿Y eso cómo se llama? Validez. Validez, claro. O sea, yo pagué por la compra de un bien o un servicio. El servicio debe estar recibido. O sea, ¿cuál es el informe del auditor? Por ejemplo, el informe de auditoría. Me hicieron un trabajo de revisión, el informe de revisión. Ah, pagué por el informe de cumplimiento de obligaciones tributarias. Bueno, ¿dónde está ese informe, no? Entonces tiene que estar respaldado ese pago con el bien o servicio que haya recibido. Entonces, la respuesta de auditoría aquí sería prueba de transacciones. O sea, una selección y examen de partida. O sea, lógicamente, a ver, si yo lo pongo aquí en esta matriz de riesgo, de alguna manera yo debo tener algún indicio de qué tipo de bienes son, por ejemplo. Eh, por ejemplo, pueden ser que sean compras de repuesto. Entonces me enfoco hacia allá. De pronto son repuestos para la embotelladora. Me enfoco hacia allá. Así verdaderamente la compañía compró, pagó y recibió los repuestos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es interesante. Desembolsos registrados, pero no efectuados o entregados a beneficiarios. O sea, emití cheques, Mm. ya, pero no los entregué a los beneficiarios. O los beneficiarios no cobraron, no han cobrado. Entonces, eso también me genera una incertidumbre. Si yo giro un cheque, es para cobrarlo. Y si, por ejemplo, yo tengo un cheque que tiene más de 90 días, me genera incertidumbre sobre qué, sobre la validez de ese desembolso, sobre la validez de ese cheque. Ah, alguna vez un gerente me dijo, pero mejor pues si el cliente no se acerca a cobrar. Me está dando flujo, así no es, porque me estoy perjudicando yo mismo, no me estoy dando cuenta que en mi empresa está pasando algo. Sí. ¿Por qué se emitieron esos cheques? Alguien está especulando, alguien está queriendo hacer algo allí. Recuerden, no es riesgo de error, riesgo de fraude. Si voy con un pensamiento de riesgo de error, quizás no voy a encontrar nada. Si voy con... Ahora, no quiere decir esto que voy a ir como pesquisa con un policía, ¿no? Pero sí con una mente inquisitiva, con escepticismo profesional. Entonces, la respuesta de auditoría va a ser
una, eh, aquí, por ejemplo, también tengo que ser estratégico. Nuevamente, en pensamiento en mente, eficiencia y efectividad. A ver, no me voy a meter a seleccionar del auxiliar de bancos todos los cheques. Un camino más rápido, los cheques girados y no cobrados. Dame la conciliación bancaria y voy a hacer una selección o una revisión de todos esos cheques girados y no cobrados. A ver, pero de aquellos cheques girados y no cobrados con una vigencia mayor a 90 días, yo digo, con el escepticismo que tengo, ¿cómo puede ser posible que un cheque no se haya cobrado y tenga una antigüedad de vencido de 90 días? Ah, pero la ley de cheque dice 13 meses, eso no sirve. Peor, pues. Sí, está claro. Ujú. Ángel, sí, ¿no? Entonces, la respuesta de auditoría es selección, prueba de transacciones, pero la selección la hacemos de la conciliación bancaria, de las partidas conciliatorias, de los cheques girados y no cobrados. Cuentas por cobrar, productos despachados, ventas no registradas. Ujú. Estamos en cuentas por cobrar, ¿no? Corte e integridad también aplica ahí. Claro, corte de integridad. Ok, muy bien, claro, ventas no registradas. Y ahí está claro, integridad. ¿Cuál sería la respuesta de auditoría? Nuevamente, buscando el procedimiento idóneo, ¿no? El más rápido, el que me lleve al resultado que yo espero, sin gastar muchas balas, digo yo. Y que eso tenemos que grabarnos siempre. Antes de aplicar un procedimiento, tenemos que planear cuál sería el mejor procedimiento a aplicar. Siempre buscar eficiencia y efectividad. Entonces, ¿cuál sería? Egresos de bodega que no estén facturados o no tengan una factura ligada. Exacto. Entonces, ahí está más o Podría menos la ser, ¿no? respuesta. Más rápido, deberíamos hacer una conciliación entre las ventas y los costos, ¿no? Entre los despachos y, y los facturados. Un match, ¿no? Esa es una prueba de transacciones, ir conciliando. Por ejemplo, alguna vez me tocó a mí en una comercializadora de vehículos. Entonces, yo me di cuenta que no habían registrado unas ventas. Entonces, ¿qué hice? Cogí cada vehículo vendido mensualmente, o sea, le pedí al sistema que me dé un detalle de todos los vehículos vendidos, despachados y los vendidos. Y eso tenía que cuadrar. Y ahí hubieron, en el mes de diciembre, vehículos que se habían entregado, pero que no se habían facturado. Y a veces puede ocurrir viceversa también, ¿no? Ujú. ¿Sí o no? Puede ocurrir, Sí. dependiendo de lo que la compañía quiera, o sea, o también de su situación económica. O puede ser que, nuevamente, triángulo del fraude, la gerencia de ventas bonifica por las ventas. Entonces, puede ser que el producto no se despache, pero ellos registran la venta porque quieren ganarse su bono, La comisión. Ujú. la comisión. Entonces, conciliación, ese podría ser un procedimiento, conciliación entre lo despachado y lo facturado, para encontrar rápidamente el problema. Entonces, el tipo de error de integridad. Saldo de cuentas por cobrar antiguos y considerados irrecuperables. Exactitud, Exactitud, muy bien. ¿Y eso cómo se llama? sobrevaluación o subvaluación. Mm, sí, pero en auditoría, ya le digo, en contabilidad, sí, en contabilidad es exactitud. Las afirmaciones clave de los estados financieros. Pero en base a esas afirmaciones nace el, el nombre en auditoría, digamos.
En auditoría, Ah, esa exactitud es registro. ujú. El registro es cuando el importe es inexacto. Entonces, el riesgo o el tipo de error es registro y evaluación. Registro y evaluación. O sea, Andrés, también registro. A ver, aquí hay algo importante. Eh, Normalmente, el error, un error de registro tiene considerado, debe considerar también el error de evaluación. O sea, el importe está equivocado y como consecuencia que el importe esté equivocado, me va a afectar a los estados financieros. Entonces voy a estar también ante un error de evaluación. Sí, o sea, el importe aquí, hay una provisión requerida o la provisión que yo he hecho es insuficiente. Entonces, el importe está equivocado. Pero como consecuencia de aquello, los estados financieros están sobrevaluados. Entonces, estoy ante un error también de evaluación. Recuerden lo que acá está, ¿no? Aquí está. Hay los errores que afectan a las transacciones son integridad, validez, registro y core. Y lo que afectan a los estados financieros son valuación y presentación. Entonces, un error de registro me va a llevar también, en el caso de cuentas que se determinan en base a ese elemento, a la evaluación, como es inventario, activo fijo, voy a tener de esos dos tipos de errores. Sí, entonces en este caso tengo registro y evaluación. Evaluación. Y la respuesta de auditoría va a ser también una evaluación de cartera, definitivamente. Ventas del año siguiente registradas en el periodo actual para cumplir la meta de ventas, lo que más o menos estábamos hablando. Uh, Ahora lo siguiente, ventas del año siguiente registradas en el periodo actual. Error de, sería de corte y validez, porque yo he registrado transacciones del año siguiente, ventas del año siguiente, las he registrado como ventas del año actual. Entonces esas ventas no existen, en definitiva, porque no pertenecen a este periodo, pertenecen al año siguiente. Por lo tanto, el error existencia, digamos, en las afirmaciones clave. En auditoría, el error sería validez, validez y corte. Y las pruebas y la respuesta a auditoría sería directamente también, podríamos hacer que sería una prueba de transacciones, un examen, una selección de las ventas de los últimos días del año, ¿no? Sí, entonces yo debería coger las ventas, hacer un procedimiento de selección de las ventas de los últimos 3 días del año y de los 3 días del año siguiente. O sea, por ejemplo, coger diciembre 20 27 o 28, 29 y 30, por decirlo. Y también las ventas de enero 2, 3 y 4. Y ahí voy a detectar este tipo de situación. Entonces, eso se llama una prueba de corte, que viene a ser una prueba de transacciones. Y de esa manera, considerándolo el elemento que tengo, pues el riesgo. Por eso yo les puntualizo mucho, buscando siempre eficiencia y efectividad. Inventario, ingreso de facturas de compra por un mayor valor. Error de registro y evaluación también, evaluación. ¿no? Ujú. Evaluación, Registro y evaluación. Sí. claro. Y la respuesta de auditoría.
sería la prueba de transacciones, ¿no? O sea, tengo que seleccionar. Ahora, tengo un universo, probablemente, si yo lo tengo en riesgo, quiere decir que, por ejemplo, eh, detecté o sé que, por ejemplo, nuevamente las compras de repuesto o las compras que se hicieron en el mes, en un mes específico, en septiembre. En base a la evaluación que he hecho, me he dado cuenta que o son las compras, por decirle, si es vestimenta, por ejemplo, las blusas, o en Deprati, las compras de cartera, que cartera de mujer de pronto, me concentro en ese tipo de inventario, ¿sí? Para no concentrarme en todo el universo, pues, ¿no? Si es que yo ya sé dónde está el lunar, dónde está el problema. Ingreso de bienes no registrados en el listado de inventario. Eso deviene. Eso deviene. Es decir, se registró un inventario que no está en mi Cardex. No, no está registrado. No está registrado. Vino la importación, ingresaron a bodega, pero no está en el listado de inventario. O sea, no está en el Mm, Cardex. Si no está en el Cardex, no está registrado. ¿Y una transacción no registrada qué es? Integridad. integridad. Ujú. Integridad. Entonces, la respuesta a auditoría, ¿cuál sería? Podría ser la toma física, ¿no? Y definitivamente el inventario físico. ¿Y en el inventario físico qué voy a encontrar? ¿Sobrante o faltante? ¿Cuál es mi expectativa? Porque mi auditoría también trabaja en función de expectativa. En Sobrante. este caso, sobrante, claro. Sobrante. ¿Cómo esperaría yo encontrar la bodega? ¿Cuál sería mi Full, expectativa? full. Full, desordenada y productos en el suelo. Esa es mi expectativa. Me voy a encontrar sobrantes. Por lo tanto, van a haber ítems que lo han puesto a un lado de la bodega, en el suelo probablemente, y que lo van, cuando llegue, cuando liquiden o cuando ingresen al CARDE, lo van a subir a las perchas, por decir. Esa puede ser una expectativa que yo tenga. Es que así es la auditoría también, es basada en expectativas. Entonces, de eso me voy a encontrar. Entonces, sobrante. Descuento sobre compras no registradas. Sería, ¿Qué dice la NIC 2? Que esos descuentos deben ser registrados, pues deben de reducir el valor del inventario. Por lo tanto, estoy ante un error de registro y evaluación, porque yo debí haber disminuido el valor del inventario por ese descuento y no está registrado. Entonces, no es que es integridad porque dice no registrado, no estoy hablando de la compra, estoy hablando del descuento que no ha sido registrado. Por lo tanto, el importe de la compra está mal, está errado. Entonces estamos ante un error de registro porque el importe es inexacto. Entonces registro y como consecuencia de que estamos en inventario, tenemos un problema de evaluación, ¿sí? Porque probablemente el inventario va a estar sobrevaluado porque no se ha descontado valga la redundancia, esa bonificación sobre compra que nos ha dado el proveedor. La respuesta a auditoría, prueba de transacciones también, una selección estadística, pero nuevamente, si ha llegado a nuestro conocimiento este tipo de riesgo, probablemente sepamos qué tipo de mercadería tiene ese problema, ¿no? Entonces, en base a eso respondemos. La idea es nuevamente eficiencia y efectividad. Duplicación en la captura de bienes recibidos. registro, pues está sobreestimado. No. O sea, No. sí tiene algo, tiene después incidencia, pero es más bien validez, porque, a ver,
dos ítems están duplicados. O sea, hay dos compras de inventario, por ejemplo, registrada, hay una compra registrada dos veces. Se equivocó alguien y duplicó la transacción. Por lo tanto, hay una transacción que no es válida. Entonces estoy ante un error de validez. Han registrado dos transacciones, pero una de las dos no es válida, no existe. Entonces el error es de validez. ¿Y cuál es la prueba? También la observación física, ¿no? Claro, Eh, en- claro, pero podría ser otro también. A ver, podría ser que yo revise el listado de las compras de inventario, por ejemplo, pedirle al sistema, por ejemplo, por ejemplo, el sistema debería impedir que la numeración, que una compra se pueda duplicar. No puede ser posible que el sistema permita que dos facturas con un mismo número se puedan registrar. Eso es un hallazgo de auditoría, pues es un caramelo, yo digo. ¿Cómo puede ser posible que una compra se pueda duplicar? Quiere decir que el sistema, el software de contabilidad no sirve. Ahí tengo una debilidad de control interno. ¿Está claro? mm, Ac- activo fijo retirado fraudulentamente. mm, A ver, retirado. Eso es robo, pues. claro, claro, de todo se encuentra uno. Eh, ¿Cuál sería la respuesta de auditoría? Validez. Validez, claro, porque el activo no existe, fue retirado. ¿Cuál sería la prueba de auditoría? Razón física también del activo, puede ser, que no existe. Observación física. Claro, observación física. A ver, vamos a una pregunta. ¿Del físico al Cardex o del Cardex al físico? Eso también, miren, es El fi- importante. del físico al cara debe ser. Claro. No, Del Cardex al físico, porque ¿cómo puedo claro, valorar algo que no está evidenciado en un estado financiero o en un reporte, por exacto. ejemplo? Claro, del Mm, Cardex, este aquí está, en el Cardex está, en el registro auxiliar está. El tema es que físicamente no está. Entonces yo cojo, miren, eficiencia, ¿no? Yo cojo de aquí y voy a verificar el código tal, está ubicado en tal parte, voy a ver, me voy a la bodega y veo, o al lugar, aquí está el código, es el mismo. Ah, no está, ok, ha sido retirado fraudulentamente. Miren, no es tan, o sea, hay que pensar, ¿no? Entonces, hay que pensar, porque si lo hago de la otra manera, o sea, yendo físicamente al Carden, me voy a perder o voy a gastar demasiadas balas. Entonces, ojo con eso. Entonces, bueno, ahí vamos a ver los más difíciles. Terrenos que serán expropiados por el municipio de Guayaquil. Si van a ser expropiados esos terrenos, ¿qué puede pasar? Generalmente, que van a Bueno, que sufrir un me den un castigo. valor, que me den un valor menor, claro, que me den un valor menor al Claro. que valen, claro. Entonces, mis terrenos, o sea, mis activos, van a tener un problema de Evaluación. registro y evaluación, porque el valor que está registrado en libros va, va a tener que sufrir un deterioro, porque van a caerse quizás en los precios, porque no es lo mismo, quizás el municipio me va a dar menos de mi costo, de lo que me costó el terreno. Entonces estoy ante un problema de registro y evaluación. Y bueno,
Y ahí lo que tengo que ver es el examen de la documentación, ¿no? También de avalúo. Deberíamos pedir un avalúo probablemente. Terrenos no inscritos en el registro de la propiedad. Esa es propiedad. Propiedad, validez sería claro, pues, ¿no? Validez. Porque yo Ujú. tengo registrado unos activos, unos terrenos que no son de mi propiedad. Ahí está el problema de propiedad. Probablemente porque el banco ya está, se ha apropiado de esos terrenos porque no he pagado la deuda. Quizás nosotros seguimos viviendo allí, pero el banco ya está ya ejecutando y ya está haciendo los cambios y ya ese bien ya no es nuestro. Entonces, miren esos temas, ¿no? Entonces, también prueba de transacción, examen de la documentación. Depreciación en línea recta en lugar de unidades producidas. Registro, evaluación. Registro. Claro, la depreciación que deberíamos aplicar es unidades producidas y hemos aplicado en línea recta. Entonces vamos a tener un problema que el importe de depreciación está equivocado. Y bueno, y ahí es un cómputo global, un procedimiento analítico. Bueno, y ahí tenemos yo, algunos riesgos. La última parte es la evaluación del control interno, ¿no? Entonces ahí tenemos que evaluar lo que hoy en día es el documento COSO, trabajar en los objetivos y componentes de control, analizar los objetivos y actividades de control, calificar el control interno, determinar también en base al control interno el alcance y extensión de nuestras pruebas y encontrar los errores. Entonces, los controles internos son fundamentales para determinar también el alcance de la auditoría y el proceso contable, también para poder revelar errores, actos de fraude que puedan ser cometidos y las debilidades de control interno, ¿no? Y una vez que lo detectemos, deben ser informados para que se realicen las propuestas de mejora y ver de qué manera han afectado a la entidad. Y aquí la clave son los objetivos y los componentes de control. Tenemos que saber que los objetivos de control persiguen tres categorías: eficiencia y eficacia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de leyes y reglamentos. O sea, tenemos que tener en cuenta que al momento en que estemos diseñando o evaluando el control interno debe cumplir con esos tres objetivos: eficiencia y eficacia de las operaciones, y confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de leyes y reglamentos. Cuando estamos ante una auditoría financiera, ¿cuál de los tres objetivos es más importante? Si estamos haciendo una auditoría financiera, La información financiera, confiabilidad en la información financiera. Si estamos haciendo una auditoría de gestión, operaciones operaciones. Si estamos haciendo una auditoría tributaria, de cumplimiento así es. que se Claro. cumple con rentas. Ahora, no quiere decir que en la auditoría, en toda la auditoría que yo esté participando, no considere los tres objetivos, sino que lo voy a hacer con menos grado de detalle. Como auditor financiero, sí, me voy a preocupar de la eficiencia y eficacia de las operaciones, pero no va a ser mi enfoque principal. Lo voy a tomar en cuenta, pero me voy a centrar principalmente en la confiabilidad de la información financiera, porque al final yo voy a dictaminar sobre los estados financieros. Entonces yo tengo que tener seguridad sobre las cifras, porque voy a opinar y porque también me debo a los usuarios de los estados financieros que están tras la mira de qué tipo de informe yo estoy emitiendo, ¿no? O sea, los accionistas, eh, el mercado de valores, la superintendencia de compañías, están mirando si la confiabilidad de la información financiera. Imagínense el mercado de valores, donde hay emisores de obligaciones, donde hay papeles comerciales. Entonces, la confiabilidad de la información financiera es el papel más importante. Entonces, y ahí tenemos los cinco componentes que también es importante que nosotros sepamos que al momento de diseñar el control interno debemos contemplar estos cinco componentes, que es el ambiente de control, la gente.
el compromiso que tiene la gente de generar información financiera confiable, el personal, la capacidad que tiene la gerencia para controlar el negocio. Ahí vemos los principios, los valores de integridad, de ética, ¿no? También, pero si por ejemplo al gerente y al dueño no le interesa el estado financiero, los estados financieros salen cada 6 meses o en diciembre, entonces ahí vemos que el ambiente de control no es adecuado. Luego la evaluación de riesgo, lo que estamos hablando, de que la gerencia, que hay los comités de riesgo, que hay los programas de administración de riesgo, todos son esos mecanismos que utiliza la gerencia para controlar el negocio, para poder cumplir con los objetivos del negocio. Luego son las actividades de control, que son los diferentes procedimientos, políticas que utiliza la administración para controlar o para que se cumplan las actividades, ¿no? Entonces, ahí viene la seguridad de bienes, ahí está la segregación de funciones, las revisiones, las conciliaciones, las autorizaciones, los inventarios físicos. Todo eso es una actividad de control, ¿no? Entonces, todas las actividades o los procedimientos que realiza, generalmente esto lo hace el staff, ¿no? El cheque tiene que venir una firma de autorización y una firma de aprobación. Debe emitirse la orden de pago, no sé. Todos esos elementos, forma parte de las actividades de control. La seguridad de bienes, que los bienes estén asegurados, ¿no? Debidamente tengan su cobertura de seguro, que estén en aquellos ítems de alto valor, susceptibles de pérdida, como ocurre en el comisariato, por ejemplo, o el ferrisariato, que usted los candados lo ve bajo llave. Esa es una seguridad de bienes, es una actividad de control. La información y comunicación, la forma como se transmite la información entre los diferentes departamentos, los métodos que utiliza la gerencia para registrar, procesar la información, y luego las actividades de monitoreo o supervisión, que son evaluaciones, revisiones analíticas hechas por el personal clave, ¿no? Para detectar si los controles están funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, esto de aquí no implica una rutina, ¿no? Hoy reviso cartera, mañana ventas, mañana inventario, mañana activo fijo. Sí, es un monitoreo que asegura que los controles no solamente existan, sino también que continúen funcionando eficazmente. Y ahí tenemos objetivos de control y actividades de control. Este es un elemento clave eh, en control interno, que ese yo digo que para mí es la clave, uno de los elementos clave. Yo digo el 50% de la evaluación de control interno. Objetivo de control, actividad de control. Entonces, el objetivo de control viene a ser principalmente el riesgo, la respuesta al riesgo que yo tengo, en la cual la gerencia se establece metas para mitigar o evitar los riesgos del negocio. Por ejemplo, si yo no, yo tengo un restaurante que está ubicado en una zona, en la calle 8, por ejemplo, y está la intemperie en la calle, hay una parte del negocio con mesas afuera, pues la posibilidad de que pueda ocurrir el riesgo de que alguien entre y nos robe es inminente. Entonces, yo debo responder a ese riesgo. Ese riesgo se convierte en un objetivo de control ante el cual debo responder. ¿Qué debo hacer como actividad de control? Diseñar procedimientos. ¿Cuál es? El botón de pánico, probablemente. Voy a tener un guardia, aunque no puede tener armas, bueno, le voy a dar un celular. Voy a tener un convenio con la policía, de pronto con el SPA, o el UPC creo que se llama, o no me acuerdo cómo se llama, un convenio para que si ocurre un robo, pues fácilmente me puedan asistir, ¿no? Entonces, tomo medidas, esas son las actividades de control. Por ejemplo, aquí, haciendo esa analogía, y veámoslo ahora en una compañía. Y aquí vienen los ciclos de negocio. Por ejemplo, en el ciclo de ingresos, ¿cuál sería la actividad de control que responda al objetivo de control, que las ventas sean realizadas
realizada a los precios de venta y condiciones autorizadas. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál dicen ustedes que es? ¿Ah? Ahí tienen, Podría ser la C. claro, es la letra C. La lista de precios está ingresada al sistema y las facturas son emitidas en forma Ujú. automática. O Claro, sea, pero nadie manipula a el ver, precio de venta, pues claro, no. ¿cuál es el riesgo aquí de que alguien pueda manipular el precio de venta, principalmente? Entonces, eh, miren, en el comisariato, rápidamente les digo, por ejemplo, hay una inadecuada segregación de funciones en el comisariato. Por ejemplo, no está bien que la persona que factura también cobre. No puede ser posible. Por ejemplo, cuando usted va a comprar un celular a Movistar o a Claro, ¿qué le dicen? Viene el vendedor, le factura y dice vaya a la ventanilla y pague. Y luego inclusive el despacho del celular o del producto se lo dan en otro lado. Hay una bodega, lo entregan en bodega. O sea, yo he ido a comprar, por ejemplo, almacenes Boyacá y hay una persona que me factura y hay otra que cobra y hay otra que despacha. Esa es la segregación de funciones. Entonces, pero ¿cuál es el tema? Que el comisariato no es así. La misma persona que factura cobra. ¿Y por qué? Imagínense que le diga, ¿sabe qué? Yo le facturo y vaya a hacer la cola y vaya a pagar allá. Y ahí mismo lleve ese producto. Imagínense, no termino, el cliente va a pasar una hora en el comisariato haciendo dos colas, digamos. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Y bueno, ya elucubrando, ¿qué puede hacer la cajera? Facturar y guardarse el dinero y no reportar una factura. ¿Podría hacer eso? Porque si el sistema de votación es automático, también hasta se puede contabilizar Claro, es difícil. automáticamente. Y ahí es que yo he visto también que cambian los cajeros. Se cambian, termina un ciclo, van Claro, alternándolos, y creo que como parte del control interno de ellos. Y aplican los procedimientos que deben ser. así es. Incluso hay registros que automáticamente, y por eso es que hace un arqueo. Si usted va al final del día, le pueden hacer un arqueo y tiene que cuadrar con lo vendido con lo que está en efectivo o en cheque o tarjeta, no Ya, sé. así es. Entonces, yo vivo con ese riesgo, pero respondo a ese riesgo a través de controles mitigantes que se llama, controles compensatorios. O sea, yo sé que hay una inadecuada segregación de funciones, pero no puedo hacer nada porque el negocio es ese. No, el negocio es ese. Entonces, pero respondo con controles. ¿Cómo? ¿Cuál es el control? El control es la secuencia numérica de los comprobantes, los tickets de compra, de la factura. O sea, la cajera no emite ninguna factura. O sea, automáticamente sale del sistema y el sistema tiene una numeración automática, secuencial. Entonces, la posibilidad de que la cajera pueda esconder una factura y llevarse el dinero es difícil. No, no puede ser. Aparte de lo que bien decía, que al final de cada turno se realiza un arqueo. Pero más que eso es la secuencia numérica. La Eso cajera es también lo difícil. podemos, eso también lo podemos ver cuando hacemos los arqueos de caja. A veces no tienen los comprobantes, tanto Claro, provisional como comprobante ya definitivo, prenumerados. Y ahí otra parte del control. Igual. exacto. Claro, aquí a ver, hay una numeración del SRI que nos da, pero cuando el cajero imprime la factura, el sistema le da una numeración propia, numeración propia. O sea,
ellos no les interesa la numeración del SRI, les interesa la numeración secuencial que la da automáticamente el sistema. Entonces, el sistema, yo me sustento en el sistema. Por eso, para mí, hay algo en auditoría que se llama que el sistema, en este caso de inventario y de facturación, es dominante. Y cuando es un sistema dominante, tengo que hacer, deberían hacer auditoría interna del sistema. Ahí vendría una recomendación. Mi comisariato, eh, ¿has hecho una auditoría interna o realizas periódicamente, por lo menos una vez al año, una auditoría del sistema? Una auditoría interna al sistema para ver que se cumpla eso, ¿no? Que el sistema esté funcionando bien con la numeración secuencial, por ejemplo. Hay A uno de ver, los riesgos que más se ha podido evidenciar en mi experiencia como auditor externo en estas cadenas de comisariato, es la entrega de productos que no hayan sido pasadas por el lector óptico. Eso es uno así, de los riesgos más grandes que tienen estos comisariatos. Es claro. decir, la entrega de un producto que obviamente no se factura porque no pasó por el lector óptico. A pesar de los controles selectivos y aleatorios que se ponen en las puertas de ingreso o de salida de ciertos comisariatos, donde un supervisor, pues, de manera aleatoria suele pedir el comprobante para hacer una inspección, pero de todas maneras, esta no garantiza la integridad de la transacción. Y más que todo, da inseguridad. Yo digo, ese control que hace mi comisariato, no lo veo. Supermaxi no lo hace, porque Supermaxi tiene seguridad en su sistema. Yo a lo menos los controles los veo más fuertes, más sólidos en Supermaxi, donde no necesita que estén alguien a la salida revisando la factura. Si yo llevo 30 productos y me están revisando en los 30 productos alguien se puede estar llevando mercadería. Pero bueno, ahí está un ejemplo, ¿no? C, la lista de precios está ingresada al sistema, o sea, nadie puede vulnerar y los precios se determinan en el sistema y son realizados en forma automática. En el ciclo de nóminas, ¿cuál sería la actividad de control que responde al objetivo de control de verificar cumplimiento de jornadas laborales? Bueno, en este caso serían las marcaciones, ¿no? Vía biométrico que implementan Exacto, las empresas. letra C, ¿no? Ujú. Letra C, el biométrico que esté. Por ejemplo, hay unos que no están enlazados. Ahí viene el caramelo que yo digo, la recomendación, el hallazgo, ¿no? Tenemos un biométrico y no lo estamos usando. Ahí está. Alguna vez un cliente me dijo, no, es que a través del biométrico me han demandado los trabajadores, porque en el biométrico hay horas extras. Así Bueno, son cosas, ¿no? Ok, vamos, en el ciclo de cuentas por pagar, ¿cuál sería la actividad de control la actividad de control que permita mitigar el riesgo de pagar solo las facturas válidas, que cumpla con el objetivo de control de pagar solamente las facturas válidas y autorizadas? ¿Cómo yo mitigo el riesgo? O sea, si yo voy a pagar algo, yo debo recibir un bien. ¿Cómo yo verifico que haya recibido el bien? Hola. La A. La letra A, La A, Ajá. comparó la factura con la orden de Ajá. compra y con la guía de remisión. Excelente. y más el ingreso a Inventario, bodega. Claro, claro. así es. Ujú. También, bueno, sí, es la guía de remisión. En el ciclo de inventario, ¿cuál sería la actividad de control que responda al objetivo de proteger los inventarios contra pérdidas o robo? Las tomas anuales y cíclicas y conciliación de Claro. diferencias. Aquí sería la B, ¿no? Restricción de acceso físico, no cualquiera puede entrar. El cierre de los almacenes, ¿no? O sea, el inventario y los sistemas de vigilancia que implementemos. Sí, todo eso forma parte, o estoy respondiendo ante ese objetivo de control, evitando también que me ocurran robos o pérdidas, ¿no?
Es que esa es la clave, objetivo de control, actividad de control. Es como yo siempre pongo una analogía. No quiero tener caries. ¿Cuál sería la actividad de control? Cepillarme los dientes antes y después de cada comida. eh, O comer usar higiene megamín. dental. No comer golosina. No besar, alguien dijo una vez por ahí. Ahí está, ahí. En el ciclo de tesorería, ¿cuál sería de las siguientes actividades que prevenga el objetivo de realización de pagos no autorizados? C sería, a ver, No, la la B evaluación, sería la verguería, ¿no? Ah, poner no, dos funcionarios ahí, la correcto, sí. firma conjunta. Si el uno se le pasa, está el otro. Entonces, letra B. Y bueno, y ahí la última parte que es la clave, en base a toda la evaluación del control interno, a que la compañía tenga esto que se llama objetivos y actividades de control, viene el alcance y extensión de las pruebas, ¿no? Entonces, Qué en cuadrante base a chévere. eso, yo voy a calificar el control, ¿no? En bueno, regular o malo. Si el control interno es bueno, voy a hacer menos pruebas sustantivas, que son pruebas de detalle y procedimiento analítico. Pero me voy a afianzar, me voy a tener, a descansar en una estrategia de confianza en el control interno. Entonces voy a hacer más pruebas de cumplimiento o corroborativas, ¿sí? O de controles, para ver que todo aquello que me dijeron que era bonito se esté cumpliendo. Ah, el manual dice maravillas. Bueno, tengo que ver que lo que dice el manual de políticas y procedimientos de control se esté cumpliendo en la práctica. Está bien dicho, pero hay que ver si lo están cumpliendo. Si es regular, hago menos, la mitad de pruebas sustantivas y la mitad, digamos, de pruebas de cumplimiento o corroborativas. Y si el control interno es malo, que es la última parte, que está por acá, en ese caso, no hago pruebas de cumplimiento, ni pruebas de control, ni pruebas corroborativas. No, no es lógico, no es eficiente ni efectivo, porque no confío en el control interno. Entonces, ¿para qué voy a hacer, para qué voy a evaluar, a preguntar, para qué voy a evaluar el control interno si no sirve? Por ejemplo, vamos a hacer una auditoría al sector público. Generalmente, ya vamos, ¿para qué vamos a hacer este control interno? Nos vamos directamente a pruebas y pruebas enfocadas, porque sabemos que el control interno no sirve. Entonces, ¿para qué vamos a preguntar algo que está mal? ¿Para qué vamos a comprobar algo que está mal? O algo que no está funcionando. Entonces, siempre debemos tener en mente lo que yo les digo, buscar eficiencia y efectividad. Bueno, ahí hemos terminado, hemos cubierto estos dos temas, evaluación de riesgo y de control interno. No sé si tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna acotación, algún insulto. No, no creo que no. Bueno, todo bien, Wimper, todo bien, estuvo chévere. Gracias, gracias. No sé pues, si tienen, bueno, no No, sé, todo está hemos ido claro adecuando. y todo está claro, todo muy bien. Gracias, Whip. Gracias, encantado. A las órdenes siempre. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, no sé si Kevin ya se fue. No, no me he ido, aquí estoy. Ah, sí Bueno, está. damos concluido por la masterclass de hoy. Les agradecemos por asistir y para los que tuvieron problemas en la conexión, mañana les vamos a enviar la grabación de esta masterclass, así que no se preocupen. El día de mañana tenemos la segunda masterclass, quien la va a dar el PhD Eliezer Campos Cárdenas, que es sobre ejecución, evidencia y documentación en una auditoría financiera. Así que los esperamos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Pasen una muy buena noche. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Buenas Gracias, noches. Gracias. gracias. Pasen, gracias.